Frente a la pregunta por qué es aquello que define al psicólogo educativo, especialmente acá en nuestro contexto, acá en Colombia, lo que nosotros encontramos es que existen varios aspectos que así lo consideran. En primer lugar, encontramos una definición normativa en la Ley 1690 del 2006, en donde se definen cuáles son los requisitos para ejercer la profesión y también se presentan cuáles son los campos en los que el psicólogo tiene competencia. Es decir, cuáles son los lugares y las funciones que puede desarrollar o puede desempeñar en diferentes ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado. De otra parte, encontramos que el Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsic, es el ente que regula la actuación profesional y que se encarga de, llamémoslo así, matricular a los nuevos psicólogos, es decir, de tenerlos registrados y de otorgarles la tarjeta profesional como uno de los requisitos que en la ley 1690 se definen para el ejercicio de la profesión. De otra parte, encontramos a ASCOFAPSI, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que se encarga básicamente de definir, de concertar, de discutir cómo es que en los diferentes programas se está formando a los futuros psicólogos. En ese sentido, nosotros entendemos que la psicología en general y específicamente la psicología educativa están enmarcadas dentro de un contexto institucional que es el que permite precisamente a partir de una serie de competencias definir en un sentido prescriptivo cuáles son las funciones y los alcances de las diferentes actuaciones que podemos tener. En ese sentido, lo que nosotros podemos encontrar es que existe una línea no muy clara entre la formación y el ejercicio. Una línea que no es muy clara porque entre lo que se aprende o lo que se enseña en los diferentes programas de psicología y lo que se ejerce o la manera en la que se practica, tal y como nos lo plantea perdón, Díaz y sus colaboradores, nuestros colegas mexicanos, aparecen unas zonas nebulosas, unas zonas oscuras, que de hecho alimentan un poco la idea de esa distancia que existe entre el momento de formación y el momento del ejercicio. La hipótesis que nos plantean estos investigadores es que buena parte de las dificultades comienza en nuestra formación cuando nos indican que existe un momento de la psicología básico que luego más adelante va a llevar a la aplicación. Es decir, es la separación entre la teoría y la práctica. Y por eso, precisamente, la alternativa que nos plantean es que a medida que nosotros vamos transcurriendo, vamos formándonos en la carrera, es muy importante tener o contar con prácticas, con ejercicios de trabajo de campo supervisados. ¿Para qué? Para poder precisamente ir entendiendo parte de las condiciones que enmarcan el ejercicio profesional de la psicología y también, por supuesto, los estudios o la investigación psicológica. De otra parte, encontramos que independientemente de todas estas consideraciones, la sociedad espera que una persona que haya asistido a la universidad sea capaz de desarrollar una serie de habilidades, llamémoslo así, básicas, una capacidad que le permita leer de una cierta manera la realidad, que pueda hacerlo de una manera cualificada, utilizando diferentes recursos para entender esos fenómenos que está viendo a su alrededor. Por otro lado, que sea capaz de comunicarse con otros pares, y no solamente con otros pares, sino también con personas que no son sus pares. Es decir, poder establecer un diálogo con otras personas para informarlos precisamente sobre cuáles son las características de aquello
que es de interés tanto para ellos como para nosotros como psicólogos. Y la idea es que esto pueda hacerlo tanto verbalmente como también por escrito. Y ahí en eso nosotros en la universidad encontramos que existen una serie de ejercicios que se van realizando sistemáticamente a lo largo de la formación, ¿sí? Para precisamente favorecer el desarrollo de estas habilidades. Nosotros a través de las competencias de evaluación somos capaces de leer y de identificar una serie de aspectos muy concretos de la realidad. Con la competencia del conocimiento psicológico podemos entender a qué aspectos precisamente es a los que nos estamos refiriendo. ¿Para qué? Para poder comunicarnos por escrito, pongamos por ejemplo, a través de una reseña o un informe o un peritaje, precisamente aquellos hallazgos que nosotros pudimos encontrar, y ahí ya estamos comunicándolo a los demás. Adicionalmente, nos entrenamos a lo largo de la carrera en una serie de procedimientos que alimentan o favorecen la discusión, es decir, un diálogo cualificado donde personas que pueden tener de pronto puntos de vista distintos son capaces de encontrar una solución o incluso no encontrarla, pero sí poder definir un escenario de intercambio de impresiones frente a un determinado fenómeno. En esa medida, algo que para nosotros, y acá también yo me incluyo, define precisamente al psicólogo y particularmente al psicólogo educativo, tiene que ver con el desarrollo de estas capacidades, que como nos lo presentan los autores, es algo que es resultado precisamente de la formación, en este caso acompañada y supervisada por los que más adelante vamos a ser pares. En esa medida, una cita que me llamó mucho la atención es que dice a la letra: consideramos que los psicólogos como grupo profesional forma parte de una comunidad de prácticas sociales determinadas donde las relaciones de participación y las identidades de sus integrantes se transforman en relación con las posibilidades y restricciones de los contextos donde se desenvuelven. Y esto es muy importante porque en el momento en el que nosotros nos matriculamos, no estamos solamente pagando por el derecho de tomar unas clases, de disfrutar la biblioteca, el campus, las canchas, etcétera, etcétera. Estamos vinculándonos también a una comunidad, a un grupo de personas que no solamente van a ser nuestros pares más adelante, sino de los cuales nosotros vamos a aprender muchísimas cosas. Entre ellos una serie de prácticas sociales, entre las que se encuentran una forma muy particular de ver, de entender la realidad, pero también de hablar frente a ella y sobre todo de establecer una relación entre lo que vemos, lo que decimos y lo que podemos hacer. ¿Sí? Y para eso, o mejor, todo eso está enmarcado dentro de, bueno, el gran contexto social que es el que enmarca y va regulando y va dándole, digamos, la pauta de comportamiento a todos y cada uno de nosotros. Acá es muy importante también entender que cuando nosotros nos matriculamos a la universidad y en particular a estudiar psicología, reconocemos que la institución toma una serie de decisiones frente a cuáles son aquellos conocimientos de mayor valor, de mayor riqueza, aquellos que van a tener precisamente esa capacidad formativa. Establecemos una serie de mecanismos de enseñanza en donde las familias, donde ustedes confían en lo que nosotros podemos hacer porque, bueno, llevamos mucho tiempo haciéndolo. Y no es solamente el asunto de la tradición, sino que hay también un reconocimiento social precisamente de los resultados, de los efectos que este trabajo que venimos adelantando tiene frente a la sociedad. Otro aspecto acá fundamental es que contamos con una noción de servicio muy particular, en donde no podemos enseñarla solamente a través de lo teórico, entre comillas. Es necesario que
podamos acompañar a los estudiantes para que a través de un modelaje, a través de, bueno, toda la experiencia universitaria, sean capaces de poder entender que nuestro trabajo de cierta manera implica una vocación al servicio de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros consultantes, que pueden ser a título personal, hombres y mujeres, como también a título institucional, organizaciones, empresas, pensemos en colegios, universidades, etcétera, etcétera. Todo esto, fíjense ustedes, es posible gracias a la existencia de una serie de normas que regulan no solamente el ingreso al momento de formación, sino también que regulan el ejercicio. Y en esto, tanto a nivel legislativo como a nivel de nuestro gremio del Colegio Colombiano de Psicología, como de la misma ASCOFAPSI, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, cada vez venimos trabajando con mayor ahínco, con mayor fortaleza, precisamente para ir fortaleciendo todas estas normas que nos permitan, bueno, ser un gremio más sólido, más fuerte, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos que es fundamental entender que no podríamos, o mejor, que para responder esa pregunta sobre aquello que define el psicólogo educativo, entendemos básicamente que existe todo un proceso de institucionalización que está detrás, que es el que lo hace posible, es el que media, pero también que existen una serie de resultados que no se agotan solamente en el número de egresados por semestre, por año. ¿Sí? Que puede ser de pronto muy alto, pero para otros puede ser de pronto muy bajo en virtud precisamente de las necesidades que existen de servicios psicológicos en el mundo de vida contemporáneo. Y todo eso a la final nos plantea una gran incógnita.